por su alcance geográfico, por la velocidad de contagio, por el número de afectados y los muertos. El coronavirus ha acaparado la atención mundial. ¿Hay margen para contenerlo? Hemos visto, por lo menos, a una sociedad mexicana que está actuando de manera responsable, de manera correcta, y eso es una buena noticia. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El mundo enfrenta una emergencia sanitaria como no la habíamos visto los seres vivientes, por su alcance geográfico, por la velocidad de contagio, por la inexistencia de medicamentos, nos tiene a todos muy, pero muy preocupados. Hoy, mi socio y yo tenemos como invitado al doctor Miguel Betancourt. Él es el presidente de la Sociedad Nacional de Salud Pública. Él tiene su idea, nos dijo antes de entrar a la Cámara que todavía hay espacio para defenderlos. Cuéntenos, doctor, ¿por qué dice que todavía hay espacio para hacer algo? Claro que sí, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Por qué digo que hay margen de maniobra? Bueno, porque a diferencia de lo que nos pasó hace 10 años en la pandemia de influenza, en donde México fue el epicentro, aquí llevamos 2 meses, es una enfermedad muy nueva. Nunca la habíamos visto. Sin embargo, en estos 2 meses hemos ido aprendiendo rápidamente como comunidad global, científicos, técnicos, médicos, el cómo se está comportando. Y estamos viendo que las medidas de distanciamiento social, esto de guardarnos en casa, las medidas de higiene, el lavado de manos, son eficaces en detener la velocidad a la que la enfermedad se esparce. Probablemente no vamos a evitar que la gente que se va a infectar se termine infectando a lo largo del tiempo, pero es muy importante para tener la capacidad de responder a la demanda y a la necesidad de atención médica y de salud, el poder esparcir la velocidad a la que ocurren estos casos. Entonces, por eso es que ahorita, digamos, las recomendaciones internacionales, las recomendaciones de muchos países es aislémonos. Y es algo que en ocasiones se vuelve un sacrificio, ¿no? Hay veces que tenemos que dejar de trabajar, ¿no? Hay veces que tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustan. Sin embargo, esto es una garantía o tratar de tener una garantía de salud, ¿no? Que al final de cuentas debe de ser lo más importante. Sí. ¿Desea usted que no se puede ver el problema o esta pandemia aisladamente? O sea, por el impacto económico que tiene, por el impacto social que tiene. Explícanos, abúndenos sobre este tema. Sí, digamos, esa es la parte bonita de la salud pública. La salud pública no es un tema de ver el virus y el enfermo y la interacción entre ellos y el tratamiento, sino que aquí es ver la visión macro, la visión en donde tomar una decisión técnica, como decir, cerremos un país, cerremos las fronteras, cancelemos viajes, cancelemos eventos, tienen implicaciones económicas, impacto directo en la economía de las familias, impacto en todo nuestro quehacer. Entonces, es una línea tenue que en el momento de tomar una decisión como cerrar un país, sabemos que esa es la medida que debemos de tomar desde el punto de vista médico-científico, pero sabemos que también eso puede tener grandes daños, ¿no? Económicos, sociales y de otro tipo. Entonces, por eso es complicado tomar decisiones en salud pública y por eso en esta disciplina tenemos que tomar todo esto en consideración para que las medidas que se tomen tengan el mayor impacto en el tema de salud y el menor impacto en esas otras aristas. Doctor, usted hablaba del epicentro, que no estamos, digamos que no es tan peligroso para México porque no somos el epicentro como en el 2009, el H1N1, la gripe, la influenza aquella. Pero Italia no era el epicentro en diciembre o en enero y ahora se ha convertido en el epicentro, Europa, mejor dicho, ¿no? Bueno, ya está España también, entre los países complicados. ¿Realmente importa el epicentro? ¿No va cambiando, no va pivoteando? Sí, no que no sea más peligroso, más bien es que nos da un tiempo para prepararnos mejor. Cuando el problema brota, como brotó en este momento en el centro de China, pues es una nueva enfermedad, es una enfermedad que ya conocíamos que se comporta de otra manera, es un virus, es una bacteria. Digamos, hay mucho que tomar decisiones, que aprender cuando ya tenemos a los pacientes ahí.
ahorita, como bien dices, el epicentro es Europa, ¿no? Ya se movió. Asia sigue teniendo la mayor carga de casos, pero la velocidad a la que está ocurriendo el fenómeno en Europa es muy preocupante, muchas muertes, etcétera. Entonces, hemos tenido estos meses, estas semanas, para ver cómo se va comportando la enfermedad, para dejar que los modelos matemáticos nos ilustren y nos permitan entonces decir, pues si en todos los países la epidemia se ha comportado de tal o cual manera, pues es muy difícil pensar que en el continente americano va a ser diferente. Y entonces, por lo tanto, ver tanto casos de éxito como casos de no éxito. Por ejemplo, Corea, lo platicábamos antes de entrar al área, Singapur, Hong Kong, fueron muy buenos en esto de lo que se llama aplanar la curva, ¿no? La curva de casos que en vez de que sea un pico y que todos los casos los tengamos en un fin de semana, los vamos esparciendo a lo largo del tiempo. Italia no lo pudo hacer. España está tratando de lograrlo. Se tardaron y pensaron quizá que las medidas que estaban aplicando eran suficientes. Entonces, hoy ya viene América, ¿no? Ya estamos viendo el problema en Estados Unidos, estamos empezando a ver ya cómo se empiezan a pintar los países en el mapa. Entonces, es el momento de actuar. Si bien es cierto que los números, todavía no tenemos fallecidos, son 91 casos, pues todavía estamos en la escala baja o en fase 1, como dicen los médicos. Hay críticas de que el gobierno se lo está tomando con mucha calma. Entonces, ¿qué opina? ¿El gobierno está ponderando todos los efectos de esta pandemia y por eso estamos caminando despacio? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el gobierno tiene que tener todo esto que ya platicábamos, tiene que cuidar, digamos, todas las carteras, todas las agendas. Yo creo que la medida en la que estamos actuando las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, incluso algunos gobiernos de estados en los que ya están adelantándose y están tomando estas medidas de cierre, creo que esa es la forma de actuar. Yo creo que en la medida en la que nosotros como individuos privados decidamos autosepararnos, autoaislarnos, protegernos a nosotros, a nuestras familias, eso va a ayudar a la colectividad y que al final de cuentas el brote se presente en el país, pero con las condiciones de mitigación que ya platicábamos. Pues la sociedad se ha mostrado de manera correcta, ha ido tomando la sociedad a la par del gobierno, por sí misma ha ido tomando medidas propias. Yo creo que viene justamente de que fuimos pioneros en este tipo de cosas, por lo menos en los últimos 20 años. La experiencia de 2009 fue aleccionadora. Sin para embargo, México. habría que mencionar, por ejemplo, este asunto del Festival Vive Latino, que fue muy criticado por realizarse cuando en el Estadio Azteca se estaba jugando un partido de fútbol sin puertas público. cerradas, claro. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos ponderar un poco. Esa parte de la sociedad no se comportó bien. Claro. Sí, al final de cuentas creo que todo recae en el individuo, ¿no? Así es. Digamos, cuando tú tienes un Estado que tiene la capacidad como China de decir, bueno, aíslo a 70 millones de personas en sus casas, los países en Occidente, los gobiernos tienen más dificultad para hacer una medida así. Los países democráticos. Los países de Occidente, pero al final de cuentas creo que recae en el individuo. Creo que nosotros somos los dueños y a nosotros nos pueden decir no salgas y lo veíamos el fin de semana, ¿no? Los museos, los restaurantes, la gente estaba de festejo, de puente. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que aunque no lo veamos, hay un riesgo, ¿no? Y no lo vemos porque los italianos no lo veían tampoco. Los italianos no lo veían, los españoles no lo veían. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos conscientes y aprendamos, además usemos la tecnología, veámonos a distancia, ya los jóvenes lo hacen, ¿no? Chatean y están en comunicación con sus amigos, pero a distancia. Entonces, creo que todas esas medidas las debemos de utilizar y ser ciudadanos conscientes. Lo mismo si estamos enfermos. Yo no sé si hoy tengo una gripa o si tengo coronavirus. ¿Qué debo de hacer? Pues quedarme en casa, ¿no? No exponer a otros en el transporte público, en mi lugar de trabajo, en la escuela. Tenemos que aprender a ser mejores pacientes, a ser pacientes más conscientes también. Es decir, ya lo oyó al doctor, está mucho más en nosotros que en el gobierno que esta pandemia no se contagia a la velocidad que ha ocurrido en otros países. Estamos a tiempo.
¿Qué nos podría agregar a este tema? Pues creo que como último comentario es, sabemos que la capacidad de cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo es limitada. Sí. Camas, médicos, enfermeras, insumos, equipos. Entonces, si hacemos esto que nos toca, de autoaislarnos, de cuidarnos y no saturar los servicios de salud, les vamos a permitir a ellos que respondan mejor, que a las personas que realmente necesiten ese ventilador, esa cama de terapia intensiva, lo puedan atender o la puedan atender de mejor manera. Entonces, en esto estamos todos, ¿no? Nadie se salva. ¿Estamos preparados para eso? En caso de que nos llegara, toco madera, una curva ascendente como en Italia, como en España, ¿estamos preparados? Pues lo que hemos escuchado de las autoridades, que por ejemplo aquí cerca en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto de Nutrición, están tomando ya las medidas para tener esa capacidad de reboce, ¿no? Entonces, a las personas que pueden ser dadas de alta y mandar a sus casas, liberar espacios en terapias intensivas, incluso ver espacios en estacionamientos o en otras zonas de los hospitales que pueden ser utilizados como áreas de desborde. Lo están haciendo también, por ejemplo, ayer comentaban en San Luis Potosí, toda la consulta externa electiva de no urgencia en el Hospital General ya se canceló. Entonces es liberar recursos y abrir espacios para poder hacer frente a esto. Y entonces, sí insistir, los que no necesitemos estar en la calle, quedémonos para que los que sí requieren la atención médica puedan llegar a un hospital en donde hay esta capacidad para atenderlos. Y lo que no necesitemos tampoco ir al doctor, ¿no? No vayas que tampoco se atiborren las consultas ni nada, ¿no? Creo que es más bien la disciplina social. El gobierno pues hace su trabajo, a veces lo hace de manera política. Yo creo que los ciudadanos somos los primeros que tenemos que comportarnos a la altura del momento. Correcto. Es difícil, nos pasó hoy en la mañana, ¿no? Llegamos y la costumbre de saludarnos de mano. Claro. Pues tenemos que ir cambiando esos hábitos poco a poco. Pero yo creo que, por lo que yo he visto, la gente sí está respondiendo, Sí. por ejemplo, a esto de los saludos de mano y tal, como que ya el miedo nos hace respetar esas recomendaciones porque no queremos... Sí, salvo situaciones como la del concierto multitudinario yo creo que por lo general sí ha habido una sociedad mexicana que se ha comportado muy bien, se está comportando muy bien, de manera disciplinada, de manera correcta. Es lo que he visto. Digo, a lo mejor me muevo en un entorno de personas educadas, ¿no? Claro, porque una cosa es lo que se ve en la grilla, Claro. Y otra cosa es lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque el asunto se ha politizado y pues lo hemos visto como se han polarizado las posturas, pero bueno, ahí vamos. Esperemos que en el país no tengamos esa curva ascendente que ha ocurrido en Europa, y con esto despedimos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a Rubén Cortés y un servidor, y doctor Miguel Betancur, muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender un poquito más este fenómeno que nos tiene muy, pero muy preocupados. A la orden, mucho gusto. Gracias, doctor.